Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7, cita al respecto. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Hermano, solo si acciona de acuerdo a la palabra de Dios, es decir, si vive de acuerdo a ella, la sangre del Señor Jesús lo limpiará de todos sus pecados. La sangre del Señor no lo limpiará, tan solo confesando que cree en el Señor. Únicamente si anda en la luz, es decir, conforme a la palabra de Dios, la sangre del Señor Jesucristo lo limpiará de todo pecado. Repito, solamente si vive de acuerdo a la palabra de Dios, quien es luz, la preciosa sangre del Señor Jesucristo lo limpiará de todo pecado. Hebreos capítulo 10, versículo 17 señala: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Y el Salmo 103, en su versículo 12, añade: cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. De la misma forma, aquellos que se arrepienten y viven por la palabra de Dios serán perdonados de los pecados que han cometido en el pasado. Además, podrán participar en la resurrección del Señor y disfrutarán asimismo del eterno reino celestial. Queridos hermanos, espero que ahora ya puedan comprender claramente por qué son salvos cuando creen en el Señor Jesús. Sin embargo, en este punto hay algo adicional muy importante que deben recordar, y es que hay una gran diferencia entre el nombre de Jesús y el de Jesucristo o el del Señor Jesús. Muchos no saben esta diferencia, tan solo dicen: oro en el nombre de Jesús. Amén. No obstante, hay una gran diferencia. Mateo, capítulo 1, versículo 21, cita sobre el particular: y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Como he dicho, el significado del nombre Jesús es: él salvará a su pueblo de sus pecados. Dice: él salvará en futuro. En otras palabras, eso quiere decir que Jesús llevaría la cruz y derramaría su sangre para salvarnos. Sin embargo, Cristo significa el ungido y se refiere a aquel que cumple las condiciones para ser el Salvador. En griego es el Cristo y en hebreo es el Mesías. En español o coreano decimos el Señor o Salvador o solamente el Señor. Por tanto, cuando decimos el Señor Jesús o Jesucristo, el nombre lleva implícito el significado que Él ya salvó a su pueblo de sus pecados. La pregunta es: ¿cuándo se convirtió Jesús en el Salvador? Les doy la respuesta. Fue cuando destruyó la autoridad de la muerte y resucitó al tercer día luego de ser crucificado. Por tanto, el nombre de Jesús es usado antes de que llevara la cruz, y el nombre de Jesucristo lo usamos para referirnos al tiempo posterior a su resurrección. En la Biblia vemos que se usa la expresión Señor Jesucristo o Jesucristo. Por eso, luego de la resurrección del Señor, cuando los discípulos y los apóstoles oraban o predicaban el Evangelio, no decían solo Jesús, sino que añadían el Señor o el Cristo. Por ejemplo, en Hechos capítulo 3, versículo 6, cuando Pedro y Juan sanaron al cojo que estaba en la puerta llamada La Hermosa, dijeron: en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. No dijeron: en el nombre de Jesús, anda, sino en el nombre de Jesucristo. También
En Efesios capítulo 5, versículo 20, se cita: dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí también se dice en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, no en el nombre de Jesús. Podía haber dicho solamente Jesucristo. Sin embargo, frecuentemente el apóstol Pablo agregaba el término Señor. Por eso decía el Señor Jesucristo. Al igual que se puede decir solo Dios, y lo podemos enfatizar diciendo Abba Padre, Señor quiere decir Jesucristo, pero lo podemos resaltar diciendo Señor Jesucristo. Esto tiene un significado espiritual muy importante. Les doy un ejemplo. Supongamos que un policía se acerca a una persona y no sabe que es un ladrón. Ahora bien, si el ladrón sabe que el policía no lo va a reconocer, no tendrá temor y no huirá. Y como el policía no sabe que ese hombre es un asaltante o un asesino, no lo detendrá. Por eso, ese hombre no tendrá miedo del guardia. No obstante, si el policía supiera la identidad del hombre, le preguntó, ¿qué creen que haría el ladrón? Claro, huiría rápidamente o se escondería por temor a ser arrestado. Es lo mismo con el diablo. Si ora en el nombre de Jesucristo sabiendo exactamente la providencia de la salvación, su oración tendrá un poder totalmente diferente del que tiene si orara solo en el nombre de Jesús. Aun si ora por algo imposible, pero ora con fe, creyendo en el nombre del Señor Jesucristo, su oración será mucho más poderosa. Ahora bien, cuando echan fuera a estos malignos, lo hacen en el nombre del Señor Jesucristo, quien ya ha vencido la autoridad del diablo y de Satanás y de la muerte. Por eso, los espíritus inmundos saldrán inmediatamente. Hermanos, espero que recuerden esto y siempre oren en el nombre de Jesucristo o del Señor Jesucristo, y no solo en el nombre de Jesús. Ahora bien, una aclaración. Con esto no estoy diciendo que es malo orar en el nombre de Jesús. Por favor, no me malentienda ni tergiverse mis palabras. Algunos también oran en el nombre de Jesucristo de Nazaret. En Israel solían agregar de Nazaret porque Jesús había crecido allí. Sin embargo, en otros países no incluimos la expresión de Nazaret. Podemos tan solo orar en el nombre de Jesucristo o del Señor Jesucristo. Recuerden siempre esto. Les va a ser de mucho beneficio a todos cuando oren. Hermanos, Apocalipsis capítulo 3, versículo 20 menciona: He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Espiritualmente, la puerta se refiere a los pensamientos, es decir, el Señor está llamando desde la parte externa de nuestro corazón. Finaliza el pasaje: Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Hermano, si abre la puerta de sus pensamientos, aceptará al Señor, y entonces el Señor y el Espíritu Santo entrarán en su corazón y usted cenará con él. Será uno con él, lo que quiere decir que comerá la palabra, esto es, la carne del Señor, y vivirá por fe. Por eso dice la Escritura: entraré a él y cenaré con él y él conmigo. El Señor nos ha prometido que todo el que escucha su voz y abre la puerta estará con él. Si alguno de ustedes aún no ha recibido al Señor como su Salvador, por favor, le ruego que abra la puerta de su corazón en este mismo instante. Acepte al Señor Jesús y reciba perdón por sus pecados. Para
abrir la puerta de su corazón, primero debe de abrir la puerta de sus pensamientos. Cuando oiga la palabra de Dios, no debe obstinarse en mantener su propio criterio y forma de pensar, sino que debe recibir y aceptar la palabra de Dios. Espero que no dude pensando que no puede creer en Dios porque no lo puede ver, que no puede concebir que una virgen haya dado a luz a Jesús, ni que una persona muerta no puede volver a vivir. Le pido que solo reconozca que el poder de Dios va más allá del conocimiento y del pensamiento humano. Más aún, los miembros de nuestra iglesia han sido testigos y han experimentado ellos mismos infinidad de milagros, señales y prodigios. Han visto a los muertos volver a la vida, tal como está escrito en la Biblia. Han visto a los ciegos recobrar la vista, a los sordos volver a oír, a los cojos caminar, y han visto a los que padecían enfermedades terminales que han sido sanados por medio de una oración que ha trascendido el tiempo y el espacio. Tan solo observando el universo hay innumerables evidencias del Dios viviente. Viendo únicamente las obras del poder de Dios que han tenido lugar en esta iglesia y en otras iglesias cristianas, podrá fácilmente ver que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Nada se puede comparar con la sabiduría y el poder de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, deberá derribar todo argumento que le impida creer en Dios y reconocer con humildad que Dios es todopoderoso y que su palabra es la única verdad. Si acepta este hecho y abre su corazón, Dios le enviará el Espíritu Santo para que habite en usted. Hechos capítulo 2, versículo 38 señala: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hermanos, Dios nos ha dado la salvación como un regalo y nos ha dado también el Espíritu Santo como un don. Y Juan, capítulo 1, versículo 12 añade: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hermanos, si abre su corazón, se arrepiente y recibe el Espíritu Santo, Dios le dará una medida de fe por el obrar del mismo Espíritu Santo. También recibirá la fortaleza necesaria para vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Hace poco sucedió algo referido a lo que estamos comentando. Tenemos 3 invitados del Perú en este servicio. Y cuando venían vía Los Ángeles, nos enteramos que habían partido 2 horas antes de lo programado. Por eso, de acuerdo al programa original, deberían haber llegado aquí a las 7:30 de la noche. Ahora bien, la comisión de bienvenida había planeado reunirse en la iglesia a las 5:30 para partir hacia el aeropuerto. Sin embargo, ese mismo día, estando yo reunido en mi domicilio con otros hermanos, el Espíritu Santo tocó mi corazón. Sentí que los invitados iban a llegar más temprano de lo esperado y se lo comuniqué al grupo de bienvenida para que saliera más temprano al aeropuerto. Envié un mensaje diciendo que sería mejor que se prepararan para salir más temprano con dirección al terminal aéreo, y así lo hicieron. No obstante, cuando estaba reuniéndome con otros hermanos de la iglesia, Dios nuevamente tocó mi corazón y me hizo saber que sería mejor que salieran aún más temprano. Así que pedí que informaran al comité de bienvenida que fueran aún más temprano al aeropuerto. Un poco más tarde recibimos la noticia que nuestros invitados habían salido de Los Ángeles 2 horas antes de lo planificado, por lo que otra vez tuvieron que cambiar de vuelo y llegaron 1 hora antes de lo previsto y finalmente arribaron al aeropuerto de Seúl cerca de las 4:30 de la tarde. Nuestro comité de bienvenida había planeado salir de la iglesia a las 5:30 para recibir a nuestros huéspedes a las 7:30, pero el avión llegó a las 4:30. Sin embargo, debido a la dirección del Espíritu Santo, les pude indicar que salieran al terminal aéreo con 3 horas de anticipación y así pudieron recibir a tiempo a nuestros invitados.
Como Dios lo sabe todo, podemos ver que Él controla todo hasta el más mínimo detalle. Retomando la prédica. Repito, si abre su corazón, se arrepiente y recibe el Espíritu Santo, Dios le dará una medida de fe por el obrar del mismo Espíritu Santo. Esto es nacer de nuevo por el agua y el Espíritu. Y los que han nacido de nuevo se convierten en hijos de Dios. Dios los puede llamar hijos e hijas y ellos podrán llamar a Dios Padre. Además, sus nombres estarán inscritos en el libro de la vida en el cielo y así obtendrán la ciudadanía del reino celestial. Exactamente como hay leyes que debe cumplir en este mundo, los ciudadanos del reino celestial deberán obedecer las leyes del reino de los cielos, es decir, deberán guardar los mandamientos de Dios. Aun si declara que tiene fe en el Señor y ha recibido el Espíritu Santo, si continúa pecando y no vive por la palabra, el diablo lo acusará y hará que pase por pruebas y dificultades en su vida. Y si aún así continúa pecando, su nombre será borrado del libro de la vida y no entrará en el reino de los cielos. Solo si obedece las leyes del reino celestial, el diablo no lo podrá acusar, sino que Dios lo protegerá y bendecirá hasta que llegue al eterno reino de los cielos. Termino el mensaje. Amados hermanos en Cristo y estimado público, Hechos capítulo 16, versículo 31 señala: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Sí, mi hermano, Dios lleva a cabo todo el proceso de salvación por medio de la fe de acuerdo a su justicia. La providencia de la salvación fue hecha en oculto por la gracia de Dios y el amor del Señor, sin que nadie, absolutamente nadie, lo supiera. No obstante, ello no quiere decir que el diablo se ha dado por vencido y que ahora deja libre el camino para que todo ser humano sea salvo sin ningún problema. Más bien, ahora ha cambiado de estrategia y hace que las personas duden y no acepten al Señor Jesucristo como su Salvador personal, y además los tienta para que no vivan una buena, recta y correcta vida de fe. Desea arrastrarlos a la destrucción juntamente con Él. En los no creyentes obra a través de sus pensamientos y pone en ellos dudas sobre la creación del ser humano, sobre los milagros, prodigios o señales, o por qué solamente creyendo en Jesús se puede ser salvo. También tienta a los que ya han aceptado al Señor como su Salvador, induciéndolos a pecar. Los induce a pensar que serán salvos tan solo invocando el nombre del Señor, aun si continúan practicando el pecado. Sin embargo, Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 21, cita: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Una pregunta: ¿acaso Dios no puede salvar a todos? Claro que sí puede. Si escribiera en el cielo con letras de fuego: cree en el Señor Jesús o no serán salvos. Hay un cielo y un infierno. Dios está vivo. Y si no aceptan a Jesucristo como su Salvador, todos irán al infierno. Hermanos, tan solo imaginen que Dios hubiese escrito esto en el cielo. Todos aceptarían al Señor únicamente por temor. No obstante, esa no es la voluntad de Dios. Su voluntad no es forzar ni obligar a alguien a ser salvo. Dios está buscando a quienes por voluntad propia abran sus corazones y acepten al Señor Jesús como su Salvador y así amen a Dios. Desea obtener verdaderos hijos. No desea que crean en Él por obligación. Por eso no obliga a creer en el Señor. Aun cuando parezca algo extraño, permite que prediquemos la palabra para que las almas abran sus corazones, acepten al Señor y vivan
una verdadera vida cristiana. Dios desea esta clase de hijos. Dios busca a aquellos que con un corazón dispuesto y bondadoso oigan el Evangelio. Por eso, hasta hoy, infinidad de almas han sido salvos por fe. Espero que aquellos que estén oyendo este mensaje crean en Jesucristo, quien nos ha dado esta invalorable salvación por su extraordinario amor, y lo acepten como su Salvador personal. Oro en el nombre del Señor para que todos puedan participar de la gloria de la resurrección con el Señor resucitado y así disfruten de gozo y felicidad en el eterno reino de los cielos. Aleluya, Dios Todopoderoso de amor, pon tu mano sobre todos los hermanos y hermanas y sobre todos los miembros de nuestras iglesias en el mundo entero que están recibiendo con fe esta oración que trasciende el tiempo y el espacio a través del satélite, la televisión, el internet o que le están escuchando por radio o por cintas de audio en todo el mundo. Pon fe en sus corazones para que puedan creer en ti y se despojen de todo pensamiento negativo y toda duda. Líbralos de toda prueba y aflicción. Quema con el fuego del Espíritu Santo de la cabeza a los pies toda parte enferma, incluyendo toda célula, tejido y nervio, todo órgano interno e intestinos. Que la luz de tu Espíritu venga sobre ellos. En el nombre de Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, a todo tipo de enfermedad, germen y dolencia, fuera. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda enfermedad incurable y toda dolencia crónica. Que toda enfermedad contagiosa, resfriado y fiebre desaparezca. Protégelos de cualquier tipo de microbio, virus y bacteria. Sánalos de todo tipo de cáncer, incluyendo cáncer al estómago, al pulmón, al hígado, cáncer de mama, cáncer al útero, al intestino y toda otra enfermedad como el SIDA, leucemia, apoplejía cerebral, presión arterial alta y baja, enfermedades cardiovasculares y pulmonares, diabetes, enfermedades propias de la mujer, enfermedad a la tiroides y toda clase de inflamación. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda polio, derrame cerebral, artritis y hernia. Que todo tipo de dolor de espalda, de cabeza y toda clase de neuralgia desaparezca. Líbralos de toda epilepsia, autismo, depresión, neurosis y enfermedades mentales y de toda clase de parálisis. Que los cojos y tullidos se levanten y caminen. Restaura la vista y el oído. Que los ciegos abran sus ojos, los sordos vuelvan a oír y que los mudos empiecen a hablar. Líbralos de todo tipo de accidente. Restaura los huesos rotos. Sana toda quemadura. Líbralos de toda adicción a las drogas. Regenera los nervios, tejidos y células muertas. Revive a los muertos. Bendice a los que no pueden tener hijos. En el nombre del Señor Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, al príncipe de la potestad del aire y a toda fuerza del mal, fuera. Todo espíritu maligno, inmundo, de engaño, espíritu de mentira, espíritu de división, de tentación y todo otro espíritu de iniquidad, fuera. Ato a toda fuerza de la oscuridad y de maldad, y que la luz de tu espíritu descienda sobre ellos. Padre, fortalécelos para clamar en oración y dales poder para desechar todo pecado y llegar a la santidad. Que tengan salud, que sus almas prosperen y que sus familias sean evangelizadas y vengan al Señor. Protégelos de todo tipo de accidente y bendícelos para que tengan una vida de éxito y prosperen todo. Guarda y protege a todos tus hijos y sus hogares, centros de trabajo y negocios con el muro de fuego del Espíritu Santo, con tus huestes celestiales y tus ángeles y con tus ojos que son como llamas de fuego. Da a los estudiantes sabiduría y perseverancia y pon en sus corazones el anhelo de estudiar y progresar.
Guarda sus corazones y pensamientos de todo lo mundano y siembre en ellos un ferviente amor por el Señor. Dios, bendice a tus hijos y que todo lo que hagan sea para gloria tuya. Gracias, Padre, por haber escuchado nuestra oración. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 아멘.